Entre 1978, o más bien en 1978, se desata una guerra civil en Afganistán. ¿Quiénes peleaban? Bueno, peleaban un grupo de afganos que se identificaban con la ideología comunista de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con el apoyo de aquel gobierno se disputaron el control territorial y político de Afganistán con otro grupo que se oponía evidentemente a ellos, que han sido conocidos como los insurgentes muyahidines. Durante este periodo de tiempo de 1978 a 1992 hubo una guerra civil y se dieron con todo. En el principio, después del estallamiento de la guerra civil y gracias al apoyo de los soviéticos, los comunistas afganos se hicieron del poder, tomaron el control, gobernó el Partido Democrático Popular de Afganistán, el ejército soviético, por autorización del gobierno, se mete a Afganistán para apoyar al gobierno a enfrentar a los insurgentes que estaban peleando, los muyahidines. La Guerra Fría estaba en su apogeo. Es decir, Rusia y Estados Unidos se disputaban todo. ¿Cómo podemos ubicar los conflictos de Guerra Fría que marcaron la historia del planeta? Bueno, la crisis de los misiles con Cuba es un ejemplo, ¿no?, de las disputas que tenían, de cómo la Unión Soviética, ahora estamos muy acostumbrados a decir Rusia, la Unión Soviética tomaba partido con un grupo y Estados Unidos con otro, ¿no? Y ahí se disputaban, pues, parte de los mensajes que se enviaban para destacar en su poderío. La Guerra Fría, pues, estaba en su apogeo y entonces los insurgentes, los muyahidines, le piden apoyo a Estados Unidos para que les manden dinero, armas y capacitación para usar las armas. ¿Para qué? Para enfrentarse desde la resistencia, desde la guerra civil, ¿no?, desde la insurgencia, enfrentarse al ejército ruso y al ejército afgano. Bueno, Estados Unidos se metió, por supuesto, como suele hacer, y a través de países que se aliaron, que se sumaron a Estados Unidos, como Pakistán, Irán, Arabia Saudita, aunque no lo crean, Pakistán, Irán, que ahora están peleados con Estados Unidos, en algún momento han llegado a ser aliados. Israel, Reino Unido, que son aliados eternos de Estados Unidos, apoyaron a Estados Unidos y pusieron dinero, armas, capacitación para los muyahidines. Finalmente cayó la URSS, cayó el régimen soviético, vino la perestroika y el Ejército Rojo, el poderoso Ejército Rojo, sale de la URSS en 1989. Cae después el gobierno comunista de Afganistán, ya sin el apoyo económico ni militar de Rusia, de la Unión Soviética, cae también, colapsa. Y entonces, esto que era un solo bloque de insurgentes muyahidistas, se rompe también, se pelean entre ellos para ver quién se va a quedar con el control de Afganistán. Ya derrocaron al gobierno. Y lo que siempre pasa, ¿no? Lo que parece ser un bloque compacto, indestructible, termina rompiéndose por lo más delgado. ¿Cuál es lo más delgado? Pues la ambición por el poder. Entonces se rompe. Y es ahí donde surgen los talibanes. Aquí es donde aparecen por primera vez los talibanes, o el talibán, porque es un régimen, pero los talibanes como grupo surge a finales de los años 90, a la caída del gobierno en Afganistán. Básicamente están ubicados en el norte de Pakistán, y después de que se retira la Unión Soviética de Afganistán, tenían el apoyo de Estados Unidos. Entonces habían tenido armas, capacitación y dinero, estaban armados. ¿Quién los armó? Estados Unidos, ¿sí? Para que pelearan contra los rusos. Puede sonar trivial, pero para entenderlo un poco mejor, ubicarlo en tiempo y espacio, probablemente hayan visto la película Rambo 3. Bueno, la temática de Rambo 3 es eso justamente. La incursión estadounidense en el momento en el que todavía los rusos están metidos en Afganistán y el héroe estadounidense Rambo pelea con la insurgencia, con los muyahidines, con la insurgencia afgana para sacar a los rusos. Básicamente es la historia contada desde Hollywood de este conflicto, para que vean ustedes la importancia que ha tenido para Estados Unidos. Bueno, a mediados de los 90, armados, con poder, comienzan a controlar parte importante del país. Y para 1995 controlaban prácticamente a todo el país. Ahora, cuando logran tener los talibanes y derrotar a lo que antes eran sus aliados insurgentes,
aplicaron la Sharia o la ley islámica. Y es aquí donde viene la parte dramática con los talibanes, porque declaran un estado musulmán en las zonas que ellos dominan. Y entonces, como no todos los musulmanes piensan así, pero los musulmanes extremistas, por ejemplo, obligan a que los hombres lleven la barba larga. Está prohibido ver televisión, está prohibido escuchar música, está prohibido ir al cine, está prohibido que las niñas a partir de los 10 años vayan a la escuela, está prohibido que las mujeres estén descubiertas, tienen que llevar burka, tienen que estar cubiertas de la cabeza a los talones, entre otras cosas. Son probablemente las cosas más dramáticas, pero su sistema de castigo es brutal, le cortaban las manos a los rateros, en fin. Entonces, pues eran dos Afganistanes, ¿no? Los dominados por los talibanes y por los grupos que se oponían a los talibanes. Antes eran un solo grupo, después se dividieron el país. Ahora, el tema es que, y voy a omitir el nombre, se los digo, porque estamos transmitiendo ahorita solamente por redes sociales, y para evitar que YouTube y Facebook nos cierren el canal, no voy a poder dar el nombre. Pero... bueno, no voy a dar el nombre completo, nada más voy a decir, se llama Osama. Ustedes van a entender quién. Bueno, los talibanes le dan refugio a Osama, ¿sí? Osama había sido un enlace de la CIA para llevar armas y capacitación a los mujahidines. Es decir, fue un agente de la CIA que jugó ese papel fundamental. Pero a la salida de los rusos y en la pelea por el poder en Afganistán, toma partido con los talibanes. Los talibanes lo reciben en su territorio, lo esconden, y hasta ahí, digamos, no había mayor problema. ¿Cuándo viene el problema? El problema se desata en septiembre de 2001, cuando el 11 de septiembre del 2001 se registra el atentado terrorista más mortífero en el territorio norteamericano y comienza la cacería contra el autor intelectual de aquel ataque que estaba escondido en Afganistán y que estaba protegido por los talibanes. Ya saben ustedes quién. Así inició la guerra contra el terrorismo. ¿Quién la organizó? Estados Unidos. ¿Quién lo siguió? Otros países miembros de la OTAN, y arrancan esta fallida, porque fue fallida, guerra contra el terrorismo, que arranca en octubre de 2001 y que dura 20 años. ¿Sí? 20 años. Sí, efectivamente, el poderío militar de Estados Unidos lleva al desmantelamiento prácticamente, a la captura de los líderes talibanes, a la captura y la eliminación de sus líderes que se esconden. Se queda instalado Estados Unidos junto con organizaciones de otros militares de otros países, Reino Unido, los miembros de la OTAN, durante todo este tiempo. ¿Cuál ha sido el saldo desde el 2001 a la fecha? 2.500 muertos estadounidenses, 450 británicos, 102 españoles, ataques, accidentes, etc. Porque desde entonces hay una guerra contra los talibanes en Afganistán. El número de civiles se calcula conservadoramente en 250.000 afganos muertos en medio de esta guerra. Y le ha costado a Estados Unidos $2 billones. El 29 de febrero de 2020, Donald Trump firma en Doha, en Qatar, un acuerdo con el régimen talibán, y acuerdan que Estados Unidos se sale de Afganistán siempre y cuando los talibanes se comprometan a que no habrá y no van a permitir que nadie, o sea, ahora Rusia o China o Irán, hagan cosas que perjudiquen a Estados Unidos en territorio afgano. Y los talibanes dicen sí, adelante, firman el acuerdo y se pacta la salida de las tropas norteamericanas. A cambio de eso, los talibanes se ponen en paz, pero cuando comienza, desde el año pasado, la retirada de las tropas estadounidenses, los talibanes reinician su incursión armada para recuperar el control de los territorios afganos. Hace unos días el presidente Ashraf Ghani sale huyendo de Afganistán porque Estados Unidos estaba retirando, su ejército era de papel, no servía. Y entonces viene el caos, que es lo que estamos viendo ahora. Los talibanes llegando nuevamente a recuperar el control del gobierno y territorial y a imponer, sí,
la Sharia, que es su creencia, su visión del cumplimiento al Islam. Eso es lo que está pasando en este momento. Por supuesto que hay muchas otras implicaciones. Por ejemplo, casi todos los países de Occidente están sacando y cerrando sus embajadas y sacando a su personal. China, por ejemplo, no solamente no cerró, sino que acaban de tener una reunión con los líderes de los talibanes y decir, somos amigos. Y Rusia también. La lectura que hay en este momento en Asia es que China ha ganado la tercera guerra del opio, porque a esto hay que decir que una buena parte de la economía de Afganistán se mueve a partir de la producción de opio, de amapola, ¿no? De la droga. Pero prácticamente toda su economía depende de eso. Prácticamente toda su muy débil economía o fuerte economía depende de eso. Y para China y para Rusia se ha convertido estratégico tener no solamente acceso al territorio, sino el tema del control de la producción de opio, entre otras cosas. Así que, en términos generales, así están las cosas en Afganistán. Es un recorrido histórico muy rápido sobre lo que ahí está pasando y con reservas de lo que pueda pasar, porque todo indica que Estados Unidos sí va a mantener sus tropas ahí y va a hacer operativos para sacar a su gente. Hay mucha gente atorada, me refiero a mucha gente que se quedó ahí y que está pues en riesgo de perder la vida, de que sean encarcelados, ejecutados por ser simpatizantes del régimen anterior, del gobierno anterior. Eso es lo que está pasando en Afganistán. Espero que para quienes lo estaban solicitando pues haya quedado suficientemente claro y no haya sido tan largo y tan cansado la explicación.